4 de septiembre de 1915. En una hacienda de Durango, un grupo de hombres esperaba la orden para entrar por la fuerza. Del otro lado se encontraba un antiguo general revolucionario acusado de haber abandonado la lucha y traicionado la confianza de su compadre. Aquella noche, Francisco Villa había decidido ir personalmente por él. Su nombre, Tomás Urbina. Para entender cómo dos hombres que alguna vez compartieron hambre, persecuciones y batallas terminaron enfrentándose a muerte, hay que regresar varias décadas atrás. Tomás Urbina nació en Nieves, Durango, en agosto de 1870, dentro de una familia humilde. Desde muy joven tuvo que trabajar para sobrevivir. Fue peón, caballerango y fabricante de adobes. Aquella vida en el campo, aunque marcada por la pobreza, también le enseñó algo que años después sería fundamental: dominar los caballos, conocer los caminos y moverse por las montañas como si fueran su propia casa. En aquellos años, la vida para un campesino del norte de México podía ser extremadamente difícil. Las oportunidades eran escasas y la riqueza estaba concentrada en manos de grandes propietarios. Para hombres como Urbina, sobrevivir dependía muchas veces de tener fuerza, habilidad y contactos. Pero el trabajo no siempre alcanzaba. Durante los meses en los que las condiciones climáticas impedían fabricar adobes, Urbina quedaba prácticamente sin ingresos. Fue entonces cuando comenzó a involucrarse en el robo de ganado. Poco a poco dejó de ser un simple ladrón y se convirtió en un hombre con una habilidad extraordinaria para moverse por las zonas rurales. Sabía cómo trasladar animales, cómo evitar los caminos vigilados y cómo desaparecer en las montañas. Aquella experiencia también le permitió conocer profundamente una región que años después se convertiría en su principal ventaja militar. Urbina sabía dónde había caminos ocultos, dónde podía esconderse un grupo de hombres y qué rutas podían utilizarse para atravesar grandes distancias sin ser detectados. Sin embargo, aquella vida terminaría convirtiéndolo en fugitivo. Perseguido por las autoridades, Urbina encontró refugio en las sierras de Durango y Chihuahua. Y fue precisamente allí donde conocería al hombre que cambiaría su vida. Un joven que también vivía fuera de la ley y que años después se convertiría en uno de los personajes más famosos de la Revolución Mexicana. Su nombre era Doroteo Arango. El mundo lo conocería como Pancho Villa. Ambos compartían un pasado parecido. Los dos conocían la pobreza, la persecución y la vida entre las montañas. La relación entre ellos creció rápidamente y terminaron formando una alianza que sobreviviría durante años. Pero aquella relación no se limitó a compartir armas y peligros. También se convirtieron en compadres. Villa aceptó ser padrino de uno de los hijos de Urbina, creando un vínculo que en aquella época tenía un enorme significado. Para ambos, el compadrazgo representaba confianza, lealtad y una relación prácticamente familiar. Y durante años, Villa confió profundamente en Urbina. Cuando comenzó la revolución en 1910, aquel antiguo fugitivo de la sierra dejó atrás su vida como bandido y se incorporó a la lucha armada. Con el tiempo reunió a sus propios hombres, conocido como los Plateados de Urbina. El grupo llamaba la atención por su apariencia. Mientras muchos revolucionarios combatían con ropa humilde, los hombres de Urbina utilizaban trajes tipo charro, grandes sombreros y adornos de plata en sus prendas y monturas. Pero detrás de aquella imagen había soldados experimentados, y su comandante era un jinete extraordinario. Urbina dominaba la reata con una precisión poco común. Según algunos testimonios, podía utilizar el lazo incluso durante los combates para derribar o capturar enemigos mientras avanzaba a caballo. En una época en la que la caballería podía decidir una batalla, aquella habilidad lo convertiría en un combatiente especialmente peligroso. Su reputación creció rápidamente. Cuando Pancho Villa comenzó a consolidar la famosa División del Norte, Urbina se convirtió en uno de sus generales de confianza. Su conocimiento del territorio, su experiencia como guerrillero y la lealtad de sus hombres lo hacían especialmente valioso. Ya no era aquel hombre perseguido que se escondía en las montañas. Ahora tenía tropas bajo sus órdenes, y sus propios soldados comenzaron a llamarlo el León de Durango. El antiguo fugitivo había llegado a la cima. Durante las campañas revolucionarias, Urbina también demostró que no era únicamente un hombre de fuerza y valentía. Su experiencia en el norte le permitía entender el terreno y aprovecharlo para sorprender a sus enemigos.
Para muchos de sus hombres, era precisamente esa combinación la que lo hacía peligroso. Podía combatir a caballo, moverse por zonas difíciles y dirigir a sus tropas con la misma familiaridad con la que años atrás había recorrido las sierras huyendo de las autoridades. En diciembre de 1914, incluso estuvo presente en uno de los momentos más simbólicos de la revolución, la entrada de las fuerzas de Villa y Zapata a la Ciudad de México. Urbina estaba ahora en el corazón del poder mexicano. El hombre que alguna vez había vivido escondido entre las montañas ahora se encontraba junto a los principales líderes revolucionarios del país. Pero la misma guerra que había llevado su nombre hasta lo más alto, también comenzaría a destruir todo lo que había construido. Un año después, en 1915, Villa envió a Urbina a combatir en el Ébano, San Luis Potosí. El problema era que aquel territorio era completamente distinto al que conocían los villistas. Había pantanos, barro y posiciones defensivas que reducían considerablemente la movilidad de la caballería. Los combates se prolongaron durante meses y provocaron enormes pérdidas. La campaña terminó convirtiéndose en uno de los grandes fracasos de la División del Norte. Y entonces comenzaron los rumores. Algunos aseguraban que Urbina había recibido dinero para abandonar la lucha y evitar daños a las instalaciones petroleras de la región. Nunca se pudo demostrar de manera definitiva que aquel supuesto soborno hubiera ocurrido, pero en medio de las derrotas, la sospecha fue suficiente. Villa comenzó a desconfiar de su antiguo compadre, y Urbina, cansado de la guerra, decidió abandonar el frente y regresar a Durango. Se refugió en su hacienda en las nieves, lejos de los combates. Quizá pensaba que podía dejar atrás la revolución y comenzar una nueva vida, pero había cometido un error. Había desobedecido directamente a Pancho Villa, y para Villa, aquello no podía quedar sin consecuencias. El 3 de septiembre de ese mismo año, 1915, Villa descubrió que Urbina estaba en su hacienda. Lo había hecho llegar a creer que estaba enfermo y que no podía regresar al combate. Pero Villa sabía que no era cierto, que estaba mintiendo. Así que decidió ir personalmente por él. Mientras un grupo de hombres armados avanzaba hacia la hacienda, Urbina esperaba dentro. Lo que ocurrió después sería el último capítulo de aquella amistad. Urbina intentó defenderse. Se produjo un enfrentamiento y el antiguo general terminó gravemente herido. Entonces llegó el momento que convirtió aquella historia en una de las más trágicas de la revolución. Según las versiones que han sobrevivido, Urbina pidió clemencia. Ya no estaba hablando con el comandante de un ejército, estaba hablando con su compadre. Le recordó los años que habían pasado juntos, cuando ambos eran fugitivos, cuando apenas tenían para comer y sobrevivían escondidos en las montañas. Por unos instantes Villa dudó. Quizá recordó el hombre que había estado a su lado durante años. Quizá algo dentro lo movió, la familia, la amistad, la lucha armada. Pero no. Villa ya iba tras de él. Ya había tomado una decisión. Como siempre lo acompañaba Rodolfo Fierro, su más leal pistolero. Tomaron a Urbina, se dio la orden y Fierro, el famoso carnicero, apuntó su arma contra el cuerpo del antiguo combatiente. Con un disparo terminó con su vida. El León de Durango había muerto. Y con él desaparecía uno de los hombres que habían ayudado a construir la División del Norte. Pero después de su muerte surgió otro misterio. Según una vieja versión, Urbina había acumulado una importante fortuna durante esos años de guerra, y antes de que Villa llegara a la hacienda, ordenó esconder parte de ella. Los villistas buscaron el supuesto tesoro, pero nunca encontraron todo lo que esperaban. Lo que nos hace pensar si en realidad solo iban por Urbina, o tan solo fue un pretexto para ir por el dinero. Con el paso del tiempo nació la leyenda de que cajas llenas de monedas, joyas y otros objetos de valor permanecen enterradas en algún lugar de la región. Hasta hoy nadie sabe si aquel tesoro realmente existió ni dónde podría encontrarse. La historia de Tomás Urbina comenzó entre la pobreza y la sierra. Fue un hombre que pasó de fabricar adobes y robar ganado a convertirse en uno de los generales más importantes de la División del Norte. Compartió años de lucha con Pancho Villa. Fue su compañero, su general y su compadre. Llegó a tener hombres bajo sus órdenes y un apodo que reflejaba su reputación: el León de Durango. Pero terminó muriendo frente al mismo hombre con quien alguna vez compartió hambre y persecuciones. Y quizá esa sea la mayor tragedia de su historia: que el hombre que alguna vez fue su compadre terminó convirtiéndose en quien decidió que iba a morir. O al menos, eso cuenta la historia.